Bien, estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a tocar el tema que corresponde a vectores. Solicito que estén apagando sus celulares, por favor. Y vamos a pasar a esta parte, ¿no? Cuando tenemos dos vectores que tienen el mismo tamaño, la misma dirección, el mismo sentido, se dice que son vectores iguales. O sea, el vector B es igual al vector A. Cuando tenemos dos vectores del mismo tamaño, pero el vector B es sentido contrario, entonces decimos que el vector B es el negativo del vector A. Cuando el vector B es proporcional al vector B, o sea, son paralelos, entonces decimos que el vector B es alfa veces el vector A, donde alfa pertenece a los números naturales. Cuando hablamos de la suma de vectores, o sea, ustedes tienen dos vectores colineales, se coloca el vector B en el origen del vector A, y el vector resultante resulta, en este caso, la unión del punto inicial del primer vector hasta la cabeza de flecha del último. También tenemos un vector, el vector A, colocamos el origen del segundo vector, y el vector resultante es la distancia del origen del primer vector hacia la cabeza de flecha del último vector. Ese tendríamos el vector C, ¿no? A su vez también tenemos de igual manera, o sea, un vector A, colocamos el origen del vector B en la cabeza de flecha del vector A, y tenemos que la resultante es la distancia desde el punto inicial del primer vector hasta la cabeza de flecha del segundo. A esto se llama la suma de vectores, que en realidad es una suma geométrica, ¿no? De igual manera podemos empezar con el vector B y luego continuamos el vector A, y ustedes pueden observar que nos da el mismo vector, la misma dirección y la misma magnitud, ¿no? O sea, en pocas palabras, la suma de vectores A más B y B más A en este caso son iguales, lo que diríamos que en este caso cumple con la propiedad conmutativa. A su vez podemos trabajar con el método del paralelogramo. Ustedes pueden observar ahí, cuando tenemos dos vectores, unen los orígenes y se trazan paralelas al primero, y luego paralelas al segundo. La intersección da en la cabeza de flecha del vector C, que de acuerdo a este método nos da el mismo valor que en los casos anteriores. También tenemos aquí más de un vector, tenemos cuatro vectores, hacemos el mismo procedimiento y la distancia del punto inicial al punto final corresponde en este caso al vector resultante. Podemos hacerlo de diferentes maneras, el vector resultante va a ser el mismo, ¿de acuerdo? Tenemos acá dos vectores A y B, o sea, se descompone cada vector como ustedes pueden observar, y también en este caso la resultante de estos vectores nos va a dar lo que ustedes están observando, o sea, aquí el vector A más esta componente del vector B da toda una componente que sería A más BX, y acá tiene usted una componente vertical B sub I. Por el método, en este caso de Pitágoras, calculamos el valor resultante, ¿no? Y así tenemos el método del triángulo también acá, de igual manera, podemos hacer una descomposición vectorial en este caso, y el vector A se puede descomponer en sus componentes, el vector B, y luego se suman los vectores, da exactamente el vector, en este caso resultante, que en el caso anterior, ¿no? O sea, las magnitudes de estos vectores son iguales. Tenemos otra propiedad, que es en este caso el teorema de Lamy. Como ustedes pueden observar, cuando ustedes tengan tres vectores, los cuales la suma de estos ángulos da 360, se cumple esta propiedad, ¿no? También tenemos el método del triángulo, como ustedes pueden observar acá, también cumple con el mismo principio, ¿no? El producto escalar, ustedes saben que si tienen dos vectores que forman un ángulo alfa, el producto escalar es la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo alfa. Pero también en términos de sus componentes vectoriales, o sea, es la componente x por bx más a i bi más a z bz, o sea, cada uno con su propio signo, ¿no? También tenemos el producto vectorial, o sea, el producto vectorial de a por b, de acuerdo a la regla de mano derecha, nos da en este caso un vector c, cuya magnitud de este vector es la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno del ángulo que ellos forman. Para estudiar la parte de la estática tenemos que siempre tener como conocimiento lo que es un sistema de referencia, o sea, a partir de un sistema de referencia se miden posiciones, distancias, y lógicamente se coloca en ese punto un observador que se llama observador inercial, el cual tiene un reloj para que justamente también pueda medir en este caso el tiempo, ¿de acuerdo? Coordenadas cartesianas, ustedes saben de que de acuerdo a las coordenadas cartesianas podemos ubicar la posición de un punto en el plano o también en el espacio. También puede ser en coordenadas rectangulares o coordenadas polares, como en este caso, ¿no? ¿Qué relación hay entre x e y r? O sea, bueno, ustedes tienen acá que x va a ser r coseno de teta y va a ser r, en este caso, seno de teta, y la magnitud
de la componente al cuadrado Rx más la componente y, Ri al cuadrado nos da la componente de el valor de la hipotenusa, ¿no? Y la tangente de y sobre el valor de x, o sea, nos da la tangente del ángulo θ. Ustedes pueden observar ahí en la figura que todos los vectores tienen características. Habíamos dado que una tiene dirección, tiene su magnitud y tiene también sentido, o sea, hacia arriba. La dirección es la línea recta nada más. Y también tiene punto de aplicación en el caso de las fuerzas, ¿no? O sea, esas son las características de todo vector, ¿de acuerdo? A su vez, cuando hablamos de vectores en el espacio y en el plano, o sea, todo vector tiene su magnitud, que es el valor A, y como vector tiene su, en este caso, flechita en la parte superior, tiene una dirección θ con la horizontal, como ustedes pueden observar, o también puede ser phi de este vector a su p. Las propiedades que tienen los vectores, o sea, si dos vectores son iguales, o sea, si A es igual a B, ¿no? Y B es igual a C, entonces A es igual a C, ¿de acuerdo? Esa es en este caso una propiedad que tenemos. Suma de vectores, hemos visto nosotros que el método del polígono nos dice que colocamos en la cabeza de flecha primero el segundo, luego en la cabeza de flecha del segundo colocamos el origen del tercero y la distancia del punto inicial al punto final nos da en este caso el módulo de la resultante, ¿de acuerdo? Eso es en este caso lo que tenemos. Aquí lo vamos a graficar, como ustedes pueden observar, y ahí unimos lo que corresponde al punto inicial hasta el punto final, que nos va a dar en este caso la magnitud de la resultante, ¿de acuerdo? Entonces decimos que el vector resultante es aquel que va desde el origen del primer vector hasta el extremo del último vector. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Ustedes tienen acá el vector A, luego tienen el vector B, ¿no? Colocando el origen del vector B y C como se muestra. Ahora en la cabeza de flecha del vector C colocamos el origen del vector D y la distancia desde el origen del primer vector hasta la cabeza de flecha del último nos da en este caso la magnitud de la fuerza o del vector resultante, ¿de acuerdo? Las propiedades que cumplen los vectores ya hemos mencionado, o sea, el vector A tiene su vector negativo, también otra propiedad es el vector nulo, o sea, cuando usted tiene dos vectores suman 0, este vector resultante se llama vector nulo. El vector unitario, que es el vector A dividido entre su módulo, o sea, ese es el vector unitario, y de tal manera de que el vector A podría ser en este caso el módulo del vector A multiplicado por su vector unitario, ¿no? Son propiedades. También tenemos la ley conmutativa, o sea, los vectores cumplen con la ley conmutativa, cumplen con la ley asociativa. Vamos a ver el vector diferencia. En realidad el vector diferencia es un vector suma. O sea, ustedes tienen que el vector R va a ser A menos B, nosotros sumamos el vector A más el negativo del vector B. O sea, si tenemos el vector A y tenemos el vector B, no nos interesa el vector B, sino nos interesa el vector menos B. Y luego colocamos desde el punto inicial del primer vector hasta la cabeza de flecha del último. Eso viene a ser el vector resultante de estos dos vectores. O sea, ese es el mismo procedimiento que una suma, ¿no? La ley conmutativa, hablamos del método del paralelogramo. Ahí ustedes tienen que el vector, en este caso A más B, va a ser igual al vector B más A, lo que habíamos visto anteriormente, cuando estos vectores forman un ángulo θ. Y acá tenemos lo mismo, ¿no? O sea, como ustedes pueden observar, cumplen con la ley conmutativa. O sea, el vector resultante es B más A o A más B, ¿no? Es lo mismo. Bueno, acá tenemos que la magnitud de la resultante es la magnitud del primero al cuadrado más la magnitud del segundo al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo por el coseno del ángulo que ellos forman, ¿no? Y ahí tiene su magnitud. Luego tenemos el método del triángulo, ¿no? Acá van a cumplirse dos leyes importantes. O sea, si ustedes tienen dos vectores y tienen su resultante, ¿no? Ustedes van a observar que con la resultante van a formar los ángulos alfa, beta y gamma. Entonces tendríamos acá la magnitud R. Podríamos formar un triángulo en la parte superior también y de igual manera. Y aquí ustedes van a ver que la primera ley se llama ley de senos, o sea que el vector A, la magnitud del vector A es al seno del ángulo que se le opone, como la magnitud del vector B es al seno del ángulo que se le opone, que es beta, y como el vector, la magnitud de R, en este caso se le opone al seno del ángulo gamma. Es una propiedad. Es la ley de senos, y la ley de cosenos nos dice que el cuadrado de R es igual al primero al cuadrado A más el segundo cuadrado B menos 2 veces el primero de A por B por el coseno del ángulo que mira R, o sea, menos, ¿no? De igual forma ustedes pueden decir, por ejemplo, si yo quiero calcular A,
a cuadrado será igual r cuadrado más b cuadrado menos 2 veces r por b por el coseno que mira a. O sea, ese sería acá, ¿no? Si ustedes quisieran calcular b, entonces tendríamos de que el cuadrado de b va a ser el cuadrado de r más el cuadrado de a menos 2 veces el producto de r por a por el coseno de que mira b, o sea que sería beta, ¿no? Ese es el método del triángulo que ustedes pueden utilizarlo en las aplicaciones que en este caso correspondan, ¿no? Ya habíamos hablado de estos vectores, o sea que cuando dos vectores son proporcionales, o sea tienen la misma dirección, pueden tener sentidos diferentes. Este alfa puede pertenecer a los números naturales, yo diría los números enteros, ¿no? Pues ya que alfa puede ser positivo o negativo, ¿de acuerdo? Y ahí están los casos. Acá es cuando alfa es mayor que cero, los vectores son paralelos, cuando en este caso b es opuesto a alfa es menor que cero, estos vectores se llaman antiparalelos, ¿no? Y cuando alfa es 1, los vectores a y b son iguales, ¿de acuerdo? Luego tenemos aquí un ejemplo. Por ejemplo, ustedes pueden observar qué relación tienen a y b. Aproximadamente a es 2 veces ¿quién? A es 2 veces b, ¿no? O b es igual a un medio de a. Acá también podemos tener nosotros el vector a. Tenemos acá un vector, en este caso b. Ustedes más o menos pueden estimar que a prácticamente es 4 veces el vector b, ¿no? O b es igual, en este caso, a menos un cuarto de a, ya que son antiparalelos, ¿de acuerdo? Por eso el signo. Acá tienen un problema, nos piden calcular la resultante de estos tres vectores. Miren este bonito. O sea, aquí ustedes tienen el primer vector, colocamos la cabeza de flecha del segundo, en el origen, ¿no? En este caso el origen del segundo en la cabeza de flecha primero, y luego el tercero colocamos su origen en la cabeza de flecha del segundo. Entonces la distancia neta desde el origen del primero hasta la cabeza de flecha del último, ese es en este caso el vector resultante. Sin embargo, ustedes saben que vectorialmente a más b, o sea que aquí, o sea, van a darse cuenta que este a más b es c. O sea que en vez de colocar a y b, coloco c. Entonces la resultante sería c más c, ¿sería cuánto? Sería 12. O sea, esa es en este caso la resultante, ¿no? O sea, son detalles muy bonitos que ustedes pueden analizar. Repetimos un poquito vectores unitarios con sus propiedades, o sea, todo vector unitario su magnitud es 1. Tenemos que todo vector unitario es el vector entre su magnitud, y de acá el vector a va a ser su magnitud por el vector unitario. Luego tenemos acá en el sistema de ejes coordenados, tenemos vectores unitarios en el espacio jk, como ustedes pueden observar, ¿no? Y la expresión vectorial de un vector se puede en este caso conceptualizar como el vector a entre su módulo. Entonces ustedes pueden ahí observar, ¿no?, que justamente, o sea, nosotros tenemos las componentes a su x, tenemos en este caso la componente a su z, que esta componente sería igual a esta, y la componente a su y, que sería esta expresión. Entonces el vector a, el vector unitario mu sub a sería el vector a entre su módulo, donde tendríamos a x por y más a ij más a z por k sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más a y al cuadrado más a z cuadrado. Eso es lo que corresponde en este caso al vector unitario mu sub a, ¿no? Hay otras propiedades, como ustedes pueden observar acá. Cuando ustedes tienen tres vectores cualesquiera, a, b, c, y son paralelos, sus vectores unitarios son iguales. Las magnitudes en este caso, o sea, ustedes saben que siempre por ser unitarios es 1, ¿no? Y tenemos algunas propiedades, ¿no?, como ustedes pueden observar, algunas observaciones, ¿no?, donde ustedes pueden observar que el vector a, b y c, los tres tienen en común sus vectores unitarios, o sea, los vectores unitarios son iguales, y en este caso tiene el mismo sentido, ¿de acuerdo? Pero estos vectores unitarios se puede reemplazar también como a sobre su magnitud, b sobre su magnitud y c sobre su magnitud también. O sea, es una forma muy interesante de relacionar estos tres vectores paralelos. Este vector puede ser un vector fuerza, este vector puede ser un vector momento, este vector puede ser un vector posición, etcétera, o desplazamiento, ¿no? Ustedes pueden relacionarlos. Al dividirlos, sus unidades se cancelan, o sea, carecen de unidades estas divisiones. Acá tenemos algunos ejemplos de vectores unitarios en el plano, como ustedes pueden observar. El vector unitario en el plano en el eje x es el vector unitario y, el vector unitario en el eje y es el vector, en este caso, j, ¿no? Son detalles. Así como hemos hecho en este caso en el plano, también nosotros podemos mirar en el espacio. Acá se agrega solamente el eje z, cuyo vector unitario sería en este caso el vector unitario k. Un vector, ¿cómo se representa? Miren, esta forma es diferente. O sea, ustedes si le dan el ángulo phi acá y el ángulo teta, observen cómo podemos representar el vector en sus coordenadas cartesianas, o sea, en sus componentes a x, a y a z. Por ejemplo, ustedes tienen ahí el vector,
Esto es la representación vectorial, pero hay que calcular el vector AX, el vector a su y, la componente de la su y la componente a su z. ¿De acuerdo? Entonces esto ya lo sabemos nosotros por concepto. Entonces ustedes observen aquí, acá es 90 grados, por lo tanto este vector es a z, la cantidad vectorial z, que sería a magnitud de a por coseno de teta. O sea, eso es lo que tendríamos nosotros a su z. ¿De acuerdo? Ese vector en magnitud sería a por coseno de teta. Esto es importante. Y luego este vector a se proyecta aquí en ese plano, aquí en esta, a través de esta línea. Y esta línea, si ustedes observan, en este caso forma 90 grados con la altura, o sea, con AZ. Por lo tanto, si este es A coseno de teta, esta línea, o sea, su componente será A seno de teta. O sea, este componente color rosado. ¿De acuerdo? Y si nosotros queremos calcular AX, A sería, como ustedes pueden observar acá también es 90 grados. Entonces este vector A su X debe ser A seno de teta, ¿no? Esta hipotenusa, por coseno de phi. Justamente ese es el detalle que ustedes lo pueden hacer de una forma sencilla, ¿no? Luego, como tienen a su x, ahora vamos a calcular cómo calcularemos a su y. Si este es a coseno, o sea, si este es a seno de teta por coseno de phi, esta componente de aquí hasta acá sería a seno de teta por seno de phi, que sería igual a la componente, en este caso, a su y. Entonces a su y sería a seno de teta por seno de phi. Entonces estos valores reemplazan los ángulos y ustedes pueden representar la expresión vectorial y también calcular qué cosa, su magnitud. Con eso podrían calcular ustedes el vector unitario si se deseara. ¿De acuerdo? Entonces algunas observaciones. Las componentes rectangulares de un vector dependen del sistema de coordenadas elegido. La magnitud del vector no cambia, permanece invariante en cualquier sistema coordenado. ¿De acuerdo? Ahora, acá hay un ejemplo, por ejemplo, para ustedes. Tienen que darse cuenta si es que son, por ejemplo, acá son paralelos. En cualquier caso, cuando vamos a sumar vectores, se coloca el origen del segundo vector en la cabeza de flecha del primero y se calcula la distancia del primer vector hasta el último, o sea, la cabeza de flecha del último, ¿cierto? Entonces acá ustedes rápidamente se pueden dar cuenta que la resultante de estos dos vectores va a salir 7, su magnitud va a salir 7 unidades. ¿De acuerdo? Entonces estos son conceptos que ustedes pueden leer aquí y acá decimos de que esa resultante va a ser, su magnitud va a ser ¿cuánto? 7 unidades, ¿no? Tenemos acá otro ejemplo similar, pero acá tiene el vector A de 8 unidades, su magnitud. Tiene un vector que está en sentido contrario, que es un vector B como 4. Ustedes para sumar estos dos vectores unen, en este caso colocan el origen del segundo vector en la cabeza de flecha del primero y calculan la distancia del punto inicial del primero hasta la cabeza de flecha del último. Como ustedes pueden observar, si este vector vale 4, ya ustedes se podrán dar cuenta de que la resultante, o sea, al unirlos, o sea, acá tienen 8 y acá tienen 4, esta distancia de aquí hasta acá debe ser también, ¿qué cosa? 4, pero sería en menos 4, o sea, si fuera en j sería menos 4j, ¿de acuerdo? Pero aquí como se está pidiendo magnitudes, o sea, ustedes van a observar que esta magnitud va a ser en el valor de 4 en magnitud, ¿de acuerdo? Entonces, creo que ya todo está mencionado. Cuando los vectores no están en la misma dirección, ustedes saben que siempre se sigue el mismo procedimiento. Se coloca el primer vector y luego en la cabeza de flecha del primero se coloca el origen del segundo, ¿no? Y ustedes saben en este caso de que al colocarlo, si son dos vectores nada más, unen la distancia, el origen del primer vector hasta la cabeza de flecha del último. Y eso nos va a dar en este caso, ¿qué cosa? La resultante. Si ustedes conocen los ángulos alfa, beta, gamma, por la ley de senos o la ley de cosenos pueden determinar la magnitud, ¿qué cosa? De la resultante. ¿De acuerdo? Ese es en este caso el detalle. Ustedes ahí tienen la ley de senos y tienen también la ley, ¿qué cosa? De cosenos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, ustedes pueden observar, tenemos un vector A, cuya magnitud es 5 unidades, un vector B, cuya magnitud es 10, pero observen que este vector A aquí ya tenemos identificado el ángulo a través de sus componentes. Por ejemplo, acá sería 4i y acá 3j. Este vector B tendría acá 1, 2, 3, 4, 5, 6i, menos 2, 4, 6, menos 8j. O sea, ustedes sumarían ahí y rápidamente obtendrían, en este caso, la magnitud de la resultante. ¿De acuerdo? O sea, eso es lo que haríamos, ¿no? Ahí está, usted tiene sus componentes. Entonces, de acuerdo al método que ustedes apliquen, van a ustedes a determinar la resultante. ¿De acuerdo? Entonces aquí pueden apreciar ustedes
los valores que tiene cada componente en la dirección Y y en la dirección J, y aquí vamos a reemplazarlo. Por ejemplo, ustedes tienen acá ya los vectores ya disgregados con sus tamaños, sus respectivos tamaños. Entonces ustedes pueden darse cuenta de que directamente, por ejemplo, el valor de x más bx va a ser 10i, y el valor de AI más BI, como BI es negativo, ustedes saben que colocan en la cabeza de flecha el primero, el origen del segundo, nos va a dar menos 5, menos 5j, ¿de acuerdo? Entonces ahí ustedes tienen diferentes formas de expresar, o sea, la suma de estos dos vectores, y ustedes tendrían ahí que la resultante sería 10i menos 5j, cuya magnitud sería la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces esos son los detalles que ustedes pueden en este caso observar. Ahí tienen la magnitud de la resultante, y cuya magnitud, de acuerdo al teorema de Pitágoras, es 5 raíz de 5, ¿de acuerdo? Acá tienen otros vectores, o sea, tienen ya 4 vectores, hacemos el mismo procedimiento, o sea, ustedes pueden observar ahí que Rx y Ri va a ser la suma de todos ellos, y la distancia del punto inicial al punto final nos va a dar en este caso la resultante, ¿de acuerdo? Cada componente en el eje X se suma con su respectivo signo, también el eje Y, y evidentemente con esto nosotros calculamos la resultante total, que nos daría la distancia de este punto inicial a este punto final, pero la magnitud por el teorema de Pitágoras sería 15 al cuadrado más 5 al cuadrado raíz cuadrada. O sea, eso sería en este caso la magnitud de la resultante, que sería 5 raíz de 10. ¿De acuerdo? Acá hay algunos ejemplos que ustedes pueden realizar, o sea, yo los reto, los desafío a que lo hagan. ¿De acuerdo? Acá tenemos el vector geométrico. ¿Qué cosa es un vector geométrico? Un vector geométrico, como ustedes pueden observar, ustedes tienen dos coordenadas. Si ustedes quieren el vector A, sería la coordenada final menos la coordenada inicial para calcular la magnitud del vector. Pero aparte de eso, este vector tiene su vector unitario. Entonces todo vector se puede expresar en función de su vector unitario o también en función a sus componentes. O sea, esas son las dos formas. Ahí está el vector A en función a sus componentes, como ustedes pueden observar. La magnitud de este vector A es la raíz cuadrada, y pueden calcular el vector unitario, ¿no? ¿Qué es un vector físico? Un vector físico se puede determinar en base a un vector geométrico, como es el vector A. Por ejemplo, si yo quiero determinar el vector F, que es un vector que pasa paralelamente al vector A, entonces tienen en común algo, que es el vector, ¿qué cosa? Unitario. Entonces podemos utilizar ese vector unitario para poder reemplazar, en este caso, y hallar las componentes de este vector F, utilizando en este caso el concepto de que el vector F entre su módulo es igual al vector A entre ¿quién? Entre su módulo. Y de ahí, esta magnitud generalmente nos da como dato, al multiplicar aquí, obtenemos el vector, la expresión vectorial del vector. Por lo tanto, si tienen sus componentes, pueden determinar la magnitud del vector a través de esta ecuación. ¿Todo de acuerdo? Producto escalar. El producto escalar tiene dos formas de expresarse. La primera es como la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo que ellos forman. Y acá el coseno de teta va a ser este producto, ¿de acuerdo? Y si quieren teta, sería el arco cuyo coseno da este valor. Acá está la componente de A sobre B. Por ejemplo, si ustedes tienen el vector A, bajan la altura, y esta sería la componente de A sobre B, o sea, sería coseno de teta. Y la componente de B sobre A, bajan la altura de B hasta la línea A, y sería B coseno de teta. O sea, ese es en este caso lo que ustedes tienen en términos generales, conceptualmente hablando. También hay propiedades, por ejemplo, I por I es 1, J por J1, K por K1. Cuando son diferentes, el producto escalar es 0, como ustedes pueden observar. Y si ustedes multiplican un vector por I, da X. Si lo multiplicaran por J, da su Y. Y si lo multiplicaran por K, da su Z. ¿Todos de acuerdo? Dado de que justamente, o sea que al multiplicar este vector, tiene sus tres componentes, solamente sobrevive nada más la componente en X. También hay otra manera, la segunda forma de expresar el producto escalar, acá usted lo tiene, AX por BX más AI por BY más AZ por BZ. Esa es la segunda forma de expresar el vector escalar, ¿no? El producto vectorial, como ya hemos mencionado anteriormente, ustedes siguen la regla de la mano derecha. A por B da un vector C hacia arriba, que es perpendicular al plano que forman A y B, ¿no? La magnitud de este vector es la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno del ángulo que forman los vectores A y B, ¿no? También podemos decir de que vectorialmente el producto I por I es 0, J por J 0, K por K 0. Pero J por K da I, o sea que aquí hay una regla mnemotécnica, I por JK, J por KI y K por IJ. O sea, ustedes
van a observar que hay propiedades que tienen que ir, en este caso, grabando, ¿no? Acá tenemos algunas propiedades, ¿no? Como el módulo del producto vectorial de dos vectores representa el área del paralelogramo. O sea, si ustedes calculan la magnitud del producto vectorial de los vectores A y B, nos da también el área. El área del triángulo, pues como en este caso es un paralelogramo, el área del triángulo será la mitad del producto vectorial de A por B también. O sea, son propiedades que ustedes tienen en este caso que tomar en consideración. Aquí está A por B, sigue la regla, en este caso la mano derecha o la regla del tornillo. Ustedes tienen A por B, un vector hacia arriba, y cuando ustedes multiplican B por A, es al revés. Pero su magnitud sigue siendo la magnitud de B por A y A por B son iguales en magnitud, solamente que son vectores. Este vector es el vector negativo del vector A por B, ¿de acuerdo? En pocas palabras, el producto vectorial no es conmutativo. También pueden expresar el producto vectorial como el cálculo de un determinante, como ustedes pueden observar, de acuerdo al orden. Si acá está A, primero va. Acá está B, acá en la tercera fila. En la primera, evidentemente, va IJK. ¿De acuerdo? Acá hay algunas demostraciones que se les pide hacer. Los ángulos directores, ya también ustedes han observado esto en física. Son aquellos vectores que definen la dirección de un vector en el espacio, ¿no? Ahí ustedes tienen que alfa es el ángulo que forma el eje X positivo con el vector A, beta con el eje X positivo, en este caso con el eje Y positivo con el vector A, y gamma el ángulo que forma el eje Z positivo con el vector A. ¿De acuerdo? Entonces ahí ustedes tienen el vector, su magnitud y su representación en el espacio en términos de los vectores, en este caso su vector unitario basado en sus cosenos directores. ¿De acuerdo? Ahí están los ángulos alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma, ¿no? Y acá está lo que ustedes observan. En este caso el coseno de alfa, este ángulo sería alfa, color amarillo, sería su x sobre a en magnitud, ¿no? Que sería la propiedad 1. Y la segunda propiedad, que el coseno de beta, o sea, el ángulo beta es alfa, ¿no? El coseno de la propiedad 2, que es el coseno de beta, o sea, ustedes tienen en este caso, bueno, acá están las propiedades, coseno de beta es a su y sobre a, coseno de gamma a su z sobre a, ¿no? La otra propiedad es de que el vector unitario es a su x entre a por i más a su y entre a por j más a z por k, coseno de alfa por i más coseno de beta por j más coseno de gamma por k. Y la otra propiedad es que los cosenos cuadrados de los ángulos directores da 1. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que ustedes tienen ahí. Ahí están los ángulos alfa, beta y gamma, como ustedes pueden observar, ¿no? Esas son propiedades muy importantes y muy interesantes. Entonces tenemos nosotros acá algunos ejemplos. Por ejemplo, acá ustedes determinan la suma de vectores. Fácil, pues, ¿no? Acá ustedes tienen 3 menos 5 sale menos 2. En este caso sería o 4 más 3, 7. 7 menos 5, 2. Acá tendríamos 8 menos 1, menos 7, 1, más 2, 3j. Y acá suman 5 menos 5, 0. O sea, solamente estaría en el plano, ¿no? Acá también tiene otro problema que ustedes pueden realizar, ¿no? Acá está otra forma, les dan los vectores en su forma vectorial y les piden calcular el producto escalar, el ángulo que forman entre sí, ¿no? Para que se diviertan. El vector proyección de A sobre B. O sea, usted tiene un vector A y luego tienen un vector B, ¿se dan cuenta? Y este vector B tiene ustedes sus coordenadas inicial y final del vector B, por lo tanto ustedes tienen el vector B. Pero la proyección del vector A sobre el vector B, o sea, ustedes primero van a calcular la componente, o sea, el ángulo que forman A y B es teta. Entonces la componente, ustedes bajan la altura, o sea, de A sobre B, ¿no? Y aquí va a haber un vector unitario de B. Entonces, ¿cómo se puede calcular el vector proyección de A sobre B? A, primero es su magnitud por este vector unitario. Y esta magnitud es A coseno de teta, o sea, es fácil, ¿no? Pero la magnitud. Entonces la proyección será en este caso, o sea, acá está la magnitud, que está la componente, A coseno de teta. Coseno de teta, ustedes saben que esto ya lo habíamos visto anteriormente. Y acá se cancela A y nos queda que la componente de A sobre B, o sea, este vector sobre B, es la magnitud, perdón, el producto escalar del vector A por el vector B sobre la magnitud de B. Y si le asocian el vector unitario de B, con eso estarían ustedes calculando la proyección. El vector unitario de B justamente es este valor, ¿no? Que es B sobre B. Y de acá tienen variantes para que ustedes puedan en este caso expresarlo en las diferentes formas que ustedes deseen. ¿De acuerdo? Acá hay un ejemplo para que ustedes puedan determinar la componente A sobre B, la proyección de B sobre C, ¿no? Para que se distraigan, ¿ya? Acá hay otro problema bonito, este es interesante. Les piden calcular el vector X y sabe que es perpendicular a los vectores F y G, ¿no? Y satisface la condición que X por este vector da 6. Entonces con esos datos pueden ustedes, le piden determinar el vector X, ¿no? Acá tienen otro ejemplo,
para que ustedes puedan ir distrayéndose, ¿no? Bien, eso sería todo en esta clase. Más bien, muchísimas gracias. Los saluda su profesor Tito Vilches.